Entonces vamos a decir nada más una cosa. Estamos en el Olam Asiya. En el Olam Asiya hay shlita de las klipot y hay también alajá. Hay alajot especiales para el Olam Asiya. Y también en el Olam Yetzirah hay alajot especiales para el Olam Yetzirah. Y el Olam Briah tiene alajot del Olam Briah, el Olam Atzilut. Ok. Dice el Arizal, Chutz Laaretz es Olam Asiya. Eretz Israel es Olam Yetzirah. Mamash. Yerushalayim entra al Olam Briah. Gam Bait Bagan, porque es Nilva. Ahorita tú en Purim, ¿qué hiciste? ¿A 14 o 15? 15. Atidá Yerushalayim Litpashet Achare Damesek. Hasta Damasco vamos a llegar. Yerushalayim, no Eretz Israel. ¿Qué quiere decir? Que todo el Olam Yetzirah se va a convertir en el Olam Briah. Y el Olam Asiya, en Olam Yetzirah y la Asiya, más de Omer, Bilá Mavet la Netzach, el Samechmer. Pero mientras. ¿Es solamente en el Olam Briah? ¿Ah? Bilá Mavet la Netzach. En el momento en el que toda la clipa ya no tiene shlita, entonces no hay muerte, no hay problemas, no hay clipa, no hay. Tenemos que llegar hasta la Tzilut. Sí, pero hay shlavim. Entonces, primero, Jerusalén va a llegar hasta Damasco. ¿Y entonces qué va a pasar con toda la tierra de Israel? Eretz Israel, Eretz Tzvi, mitpashetet bekol olam kulo. Quiere decir que todo el mundo va a ser la tierra de Israel. ¿Qué quiere decir? Como antes del pecado. No hay Chutz Laaretz, no hay fuera de la Kedushá. No hay Neshamot que no son de Am Israel. Pero hay muchos Goim. Sí, entonces Am Israel va a ser Kohanim, Maimlechet Kohanim Begoy Kadosh. Y los demás pueblos, las personas buenas que están buscando a Dios y que se están acercando a la Torah hoy en día, que están buscando el camino del Emet, y no Avodah Zará, y no todas las cosas negativas, van a ser Nilvim le Am Israel. Cada uno de Am Israel va a ser Cohen, sacerdote de un grupo de miles de personas. Que hay mucho goy. Sí, hay muchísimo. Que se ha alejado de la Avodah Zará. Am Israel y Eretz Israel hoy es un modelo, una maqueta de lo que el Olam será. Exactamente. ¿Y cómo va a ser Am Israel después? Como hoy en día es lo que se llama los tzadikim, un admor. El admor, una persona que por ejemplo tiene su tzadik, él le tiene envidia, lo quiere, no, Baruch Hashem, que tengo mi admor. Igual los goyim van a venir a decir, wow, qué bueno que tengo un yudí que le puedo hacer mis preguntas, que rece por mí, que me conecte con Dios. Ese es el papel de Am Israel. Te tienes que preparar ahorita, porque te están esperando millones de personas. No te puedes quedar atrás. Pero las alajot de hoy en día, que son del Shulchan Aruch, perdón que les diga, son las alajot que van a quedar para los goyim. Ese es mi shita. No está escrito en eso. No te puedes quedar atrás. Pero las alajot de hoy en día, que son del Shulchan Aruch, perdón que les diga, son las alajot que van a quedar para los goyim. Ese es mi shita. No está escrito en eso. No te puedes quedar atrás. Pero las alajot de hoy en día, que son del Shulchan Aruch, va a litbatel alajá que Bet Hillel, porque vamos a llegar a un nivel de antes de la discusión de Bet Hillel y Bet Shammai. Pero nosotros tenemos que saber que lo que sí está escrito en la Gemara es que Elu Baelu Divrei Elohim Chaim. Y cuando tú entiendas cómo se estudia Torah y Gemara, como el Arizal te explica, que tienes que entender que las dos son Emet, entonces las dos varot las necesitas para entender, entonces vas a ver que no hay discusión, ni una sola en toda la Gemara. Entonces ahorita ustedes son de yeshiva, estudiaron muchas sugiot, no puedo comerme esto que me estás diciendo, porque todos los días es lo que estudio, puras discusiones, y después de la discusión hay discusión de qué discutieron, y después lo que esos discutieron, y que si este dijo que el otro discutió y no discutió,
¿Por qué? Y eso hace al final plugin Am Israel. Exactamente. Sí, hoy en día Entonces, no se ¿cuál puede. es la Geulá? ¿No? La Geulá es llegar al Shoresh. Para poder tener Ahdut, tienes que ir subiendo el nivel. Entonces, tenemos la halajá de Olam Asia, principalmente los que llevaron esa halajá es el mundo de Ashkenaz. No es porque yo no sea Ashkenazí, Estaba en Jutla. porque estaban en Jutz Laaretz, sobre todo en el lugar de Esab, que es el lugar donde está el Samech Mem, la clipa más kasha. Y por eso ahí fueron los pogroms más grandes, y las holocausto, y las inquisición, etcétera, etcétera. No que en los árabes no hubo, también. La forma de vestir. La forma de vestir, todo eso es Olam Asia. Y por eso vemos como el Remá, que es Kadosh Belión, sí, que no me entiendan mal, sus alajot son más depresivas, vamos a llamarle así. No hay Birkat Kohanim. No hay Birkat Kohanim. Birkat Kohanim es el Ikar de toda la tefilá. Es el Ikar de toda la tefilá. Es lo que trae la luz grandísima que revienta todas las clipot. Entonces, si no tienes Birkat Kohanim, no reventaste las clipot. No hacen Ketoret, lo mismo. El Ketoret es lo que saca la chispa. Entonces, si les dejas la chispa, y muchas cosas, no hacen Birkat Kohanim que porque el Maran de Rothenburg, etcétera, que dijo que no hay Simcha, etcétera. Todas esas cosas son ajizá de los Hitzonim. No se ponen talit hasta que se casan. ¿Quién dijo que el talit, la mitzvah taser de oraita de tzitzit, es solamente si te casaste? ¿Dónde está escrito? Sí. Tzitzit, talit gadol. ¿Dónde está escrito que hasta que no te casaste, tráeme una Mishnah? No Paris Sudra. ¿Ah? No, recuerda de ellos, es que no Paris Sudra. Esta es la caja de Me puedes decir todas las baratas que quieras, pero no está escrito en ningún lado en la Gemara, en la Mishnah, en el Sifri, en el Safra, en el Metivta, en el Zohar. Pero ellos dicen, o sea, el chat, la mayoría de los dicen que es la kippah. No dice tzitzit. También los Efraín en Jutla Aretz, no también, perdón, los Efraín, hay uno aquí malpía son Psakim, malpía Kabbalah, Gambe Jutla Aretz. Pero puedo explicar por qué. Ahí Y voy. no cerquita Ahí voy. también en Marruecos. Ahí voy. Todo esto era una situación que estaba pasando hace 500 años. Cuando empezó la Geulá, la Geulá de hoy en día, no empezó ahorita ni con Herzl, ni con Ben Gurión, ni con todas esas tonterías. Empezó con Maran Abed Yosef, que se le reveló la Mishnah con el estudio, y con el Arizal, que se le reveló a Kadosh Baruj Hu, Eliyahu Naví, etcétera, para que venga a ser. Entonces, hay dos árboles que tienen que llegar a Tzfat para sembrar la redención. El árbol de la vida, que es el Arizal, y el árbol del bien y el mal, que es Maran. No me lo tomen a mal, no estoy diciendo nada malo contra Maran. ¿Por qué estoy ¿Y por explicando qué esto? en Jerusalén? ¿Qué? No teníamos lugar en el Olama. Pregunta increíble. El Arizal dice Vencemos un castigo por esa razón. que en ese momento que el Arizal estaba, había Gezerá, que había Shlita tan fuerte de los Hitzonim en Jerusalén, que no podía entrar, él no podía entrar en Jerusalén. No, en el tiempo de la Arizal era imposible vivir en Jerusalén. No, pero era imposible. Jerusalén es que donde hay más Kedushá, la clipa se va más fuerte. pero casi no hay clipota ahí, es en el Olama hasta arriba, casi en el Atzilut. No hay cuando no hay, pero cuando hay, entonces se agarran duro. Las clipot, ellos saben dónde hay luz y se agarran más duro. Entonces, por eso los tzadikim se tienen que cuidar más de los pecados. El Rambam lo dice algunas son parecidas. Dice que en los lugares donde había más Kedushá, más Jurban. Les voy a contar una historia, ahorita una historia verídica mía, cuando yo estaba en México, escuchen esta historia. Una vez, antes de que hice Aliyah, fuimos a un lugar en Tasco. Tasco es la ciudad de La Plata, ahí en... ¿cómo se llama? Guerrero. No, No, sí. es el- Camino a Acapulco. Cuernavaca se llama. Puebla. Morelos. No, Morelos. Guerrero. Bueno, Guerrero, Morelos. La cosa es de que estuve ahí y llegamos en la noche, yo y unos amigos, y nos dice un cuate, oye, ustedes se parecen mucho a los del pueblito de aquí. ¿Cuál pueblito? Julián. ¿Cuál Julián? Nosotros no sabemos nada de eso.
No, aquí hay un pueblito, sí, son así güeritos, así como ustedes. No soy güero, pero pues, más güero que los mexicanos de ahí. Son, así es lo mismo, y tienen sus costumbres raras. Y bueno, les dije a mis amigos, mañana en la mañana, número 1, vamos ahí. ¿Cómo llegamos ahí? Ya no había Waze en ese tiempo. No se las hago larga. Vamos llegando ahí al pueblito. En la entrada había una persona que dice, ¿a dónde van? No, pues estamos buscando aquí un pueblito Julianza. Me dice, yo soy el Rosh Hair, ¿cómo se dice eso? El alcalde, yo soy el alcalde de aquí. Pero con mucho gusto, vienen, les enseño y todo. Ah, muy bien, perfecto. Todo, nos empieza a platicar. No, pues tenemos una cultura. Tienen 2, 3 tradiciones muy especiales. Una es que las mujeres del pueblo no se pueden casar más que con gente de adentro. Todo. Otra es que hay prendida de velas en viernes. Yo les dije a mis amigos, esto es seguro, 100%, este es un pueblo. Le dije, ¿no hay un lugar así donde haya algún lugar de eso? Me dice, no hay nada. Nada más hay una iglesia. No iglesia, hay un lugar ahí que pusieron ahí tachi de Avodah Zarah. Le dije, llévame ahí, por favor. Llévame ahí, por favor. No era un cuarto de rezo ni nada. Nos llevó a la cima del lugar. Había 2 iglús grandototes así. Les dije a mis amigos, mikve. Arriba del tache, arriba del iglú estaban los taches. Le dije, los cristianos no ponen así un tache nada más en un lugar así nada más. Seguro aquí es mikve mía, 100%. Me dice, no han abierto aquí años. Estaba con candado de esos grandototes con cadenas. Le dije, ¿me puedes abrir, por favor? Sí. Se fue, regresó como en 20 minutos. Abrimos escaleras así. Le dije, ¿qué hay aquí? Me dice, aquí en invierno se llena de agua. Órale. Él y Zuli tienen un mamar sobre eso. Permíteme. Empecé a preguntarle, Ahorita ya ni me acuerdo ni por qué les estoy contando esta historia. Por eso. Sí. Que la clipa, donde hay Kdusha, ahí es donde hacen. Esa es la shita. ¿Por qué? Porque la luz está. ¿De qué vive todo lo que existe? ¿De qué vive? De la Kdusha. No hay como los cristianos dicen que hay las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Eso es Avodah Zarah. En el judaísmo nosotros sabemos que solamente hay Kdusha, solamente hay la luz de Hashem. Entonces, ¿de dónde viven las klipot? De la ausencia. De que se atrapan una mitzvot de la Kdusha. Por ejemplo, Paró atrapó al pueblo de Israel. Entonces, siempre, fíjense en la historia, donde está el pueblo de Israel, ahí es una gran potencia. En toda la historia. Cuando estuvimos en un lugar, se hizo potencia. Nos corrieron de España, se detronó España, se fuimos a otro lado. En Babilonia. Así es la historia. ¿Por qué? Porque ahí está la Kedusha. Ellos lo saben. Hoy en día ya lo saben. Ya no es como antes. Ya aprendieron, saben todas las shitot, saben todas las cosas. Pero no dejan de hacer el mal. Yo una vez me encontré con un cura. No es que yo busco curas, ¿ok? Nada más que a veces que ellos sucede. Ellos te buscan. Sucede que las clipots se pegan a la sucede. Entonces, estábamos en una clase y empezó, entonces ellos decían que ellos son el Nuevo Testamento y la nueva religión y la nueva no sé qué. Y le dije que eso que él está diciendo, ni siquiera los del Vaticano hoy en día lo creen. Ya cancelaron eso. ¿Por qué? Porque cuando se creó el Estado de Israel, prácticamente, el Vaticano sacó un consenso de que ya nosotros somos el pueblo de Israel y hubo discusión en el Vaticano. Y dijeron, no, Jerusalén es lo principal y no hay Jerusalén, no está en manos de los... En la guerra de los 6 días, volvieron a hacer consenso y decidieron que nosotros somos el pueblo de Israel y ellos no son el pueblo de Israel. Todo lo que han dicho durante 2000 años, lo cambiaron. Ahora dicen que nosotros somos el pueblo de Israel. Ahora su papel de ellos es convencernos de aceptar sus tonterías. Ahora,
¿Que por qué? Entonces, ¿qué crearon? Una nueva cosa que se llama la misión. Toda la misión, y así me lo dijo abiertamente, me dice, toda la misión es solamente para un yehudí. O sea, hay millones de personas que se dedican día y noche con dinero y con todo para que vayan con Haz de Shalom un yehudí a convencerlo de hacer bodas. Le dije, tú ya viste que todo es mentira. Ya viste que cambiaron su opinión de lo más básico de la religión de ellos, de una de las cosas principales, de pilares de ellos. Verus Israel se llama ese. Y ahora, y con todo y todo, ¿no te estás dando cuenta que es mentira? Y nosotros que seguimos siendo lo mismo y tenemos la Torá desde Moshe Rabenu y se ve que es la verdad y la cumplimos igual y todo, y no estás entendiendo, me dice, nosotros vamos a seguir haciendo eso. Fíjate cómo es la cosa. A veces uno se da cuenta y sigue pecando. Hay unos que no, que dicen, órale, cayó algo aquí. Hubo un cambio, vamos a ver. Por ejemplo, les platico otra. Yo estuve una vez en la universidad. Malazo, estuve en la universidad ahí en México. Había una clase de religiones que teníamos a fuerzas que tomar la clase. Y dieron los 10 mandamientos. No voy a entrar ahorita en ese tema, ese es un shiur especial para el tema de los 10 mandamientos, pero los mandamientos que ellos tienen están cambiados. Y yo les comprobé que yo tengo el original. Entonces tengo el original. Entonces, el cura que estaba dando la clase no sabía qué hacer, porque todos dijeron, los mismos alumnos dijeron que tengo razón, porque yo lo estoy leyendo en el original, y ellos tienen la traducción del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al inglés, y del inglés al español. Y además tiene cambios. Y aparte los cambios son exacto cosas que ves cómo ellos tienen el problema. Ahora, les leí en español el segundo mandamiento. No nada más el segundo, pero el segundo fue el que más Y entonces dijeron, ¿qué? ¿Entonces somos idólatras? Les dije, claro que son idólatras. Y eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque les dicen, no, nosotros somos monoteístas. Ah, pero entonces tú alabas a un señor que no sé qué. Bueno, eso es otro tema, no voy a entrar ahorita en todo el tema, nada más lo que estoy explicando es de que muchos de ellos me dijeron, tiene razón. Hubo unos que dijeron, no sé, voy a ir a preguntarle al cura o no sé. Pero hubo gente que me dice, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para salvarme? Así me vinieron a decir, te estoy hablando en serio. Goim. Gente no judía que entendió el Emet. Y les dije, yo no recibo conversos, les digo abiertamente, no recibo conversos. También todos los que me escuchen. No me dedico a convertir. Con eso puede empezar. Vamos a lo mejor a hacer una comunidad especial, ya está planeada, Besat Hashem, de gente que quiere acercarse. Ya, hay miles de personas que nos están escuchando, yo os estoy hablando. Gente que no son judías y gente que está buscando la verdad y que está buscando Eretz Israel, la tierra de Israel y Jerusalén, y saben que la Torah es la verdad y saben que todo lo que les enseñaron durante miles de años y que lo cambiaron y lo vuelven a cambiar y lo van a seguir cambiando, pero todo esto también es parte de que Dios está manejando algo. Por ejemplo, el cristianismo, aunque sí es idolatría, pero dio algo al mundo. ¿Me explico? Tiene chispas de Kedushá. Hoy, en el momento en el que el judaísmo sea abierto al mundo, la gente ya conoce qué es judaísmo, ya conoce qué es la Biblia, ya conoce ciertas cosas, solamente les tienes que explicar las mentiras que les dijeron. Rápido se las explicas, es muy fácil. Los 10 mandamientos están mal, les das 7 mitzvot que tienen que cumplir, muy sencillo. En lugar de servir a un judío muerto que fue pecador, hizo problemas y lo mataron,
los romanos, y ya se murió y lo haces Dios, en lugar de eso, conéctate con un judío vivo que te ayude como sacerdote, no como Dios. Nosotros no somos dioses, somos sacerdotes. ¿Cuál es el papel del sacerdote? Es conectar a la persona con Dios. ¿Por qué? Porque no todas las personas pueden estar todo el tiempo en el servicio espiritual. Incluso hoy en día, dentro de Am Israel, por ejemplo, y es lo que yo les digo a las personas, yo soy Cohen, soy sacerdote. ¿Alguien de ustedes alguna vez no me odia por ser sacerdote? No. O no sé, ¿tienen algún problema? No, cada quien su papel. Hay uno que es la mano, hay uno que es el pie, hay uno que es la nariz, hay uno que es los ojos, hay uno que es la frente. Cada quien tiene su papel. Entonces, también en el futuro, hoy en día no. Hoy en día nos siguen odiando. ¿Por qué? Porque dentro de su alma entienden que solamente con la conexión con el pueblo de Israel pueden conectarse con Dios. Los que entienden. Los que no entienden, entonces nos tratan de hacer problemas para sacarnos la chispa, pero igual no se puede, no van a poder nunca, porque no existe tal cosa. No pueden atrapar la Kedushá, aunque la atrapen, no la pueden interiorizar. Incluso Paró, que era el más sabio de toda la cultura egipcia, que era lo más grande sabiduría del mundo, él dijo, no conozco a Dios, el nombre de Dios, no lo conozco. Elohim sí. ¿Por qué? Porque es lo que se llama la presencia divina que está en el mundo. Todo el mundo lo puede conocer. Todos los goyim se pueden conectar con Dios. Con Dios se pueden conectar, todos se pueden conectar. Pero para conectarse con el nombre de Dios, el nombre de las 4 letras, solamente Am Israel, porque está dentro de nosotros. Entonces somos hijos de Dios. No es que Jesús era hijo de Dios, no, él era igual que todos los demás, solamente que él se murió. Entonces ya no es, aunque hay gente que quiso decir que era Mesías o no Mesías, no es Mesías. ¿Por qué no es Mesías? Porque Pashut no hizo la Geulá, no trajo la redención, no trajo el Bet HaMikdash, no trajo que no haya guerras, no trajo nada, puros problemas. No, pero esto es para explicar por qué la Klipot Mitgabrot en Jerusalén. Nos desviamos de Tzfat. Yo estaba muy interesado porque hay dos caminos en Tzfat, Marán y el Ari. Ok, voy a explicar. Está escrito en la Gemara que hubo 7 galuyot que tuvo la Shejina. Primero salió del Arabay, después se fue al Arzeitim, después se fue hasta que se fue a Yavne, se fue a Galil y de ahí se fue. ¿Dónde se fue al final? Al Galil. Por eso dicen, ¿de dónde va a venir la Geulá? Del Galil. Hay quien dice que es en Tveria, hay quien dice que es en Tzfat. Yo digo que es en medio, en Merón. ¿Por qué? Bemerón, Sham Rabbi Shimon Bar Yochai, Bemerón. Todo el mundo sabe que el mundo está por Rabbi Shimon, porque todo el mundo sabe, ahorita estamos en Sefirat HaOmer. Hoy tuvimos una Sefirat. ¿Cuál es la Sefirat que tuvimos? Geburah Od, ¿sí o no? ¿Cómo se llama eso en hebreo? Yom HaShoah ve'Geburah. Yom HaShoah. Sí. ¿No es la Shoah? Sí, Shoah es... no voy a explicar todas las cabanas de Sefirat HaOmer, pero el que sabe que es Maror es lo que se hace cada semana, el 5º día de la semana es Maror. ¿Y cuáles son los 2 peores Maror que hay? En la segunda semana, que es la Small, el primero es la primera semana, es del Tzad Yemin, la segunda semana, después tenemos tercera y cuarta es en medio, después la tercera es en medio, la cuarta en la derecha, la 5ª semana izquierda. ¿Cómo se llama eso? Od Shevaot. Od Shevaot tiene que ser peor que Yom HaShoah. Od Shevaot tenía que ser Shalom Bar Minan, como dice. Pero Rabbi Akiva tuvo 24,000 alumnos. ¿Alguien puede entender 24,000 personas como Rabbi Shimon? Alumnos de Rabbi Akiva.
nada más con uno, Rabbi Shimon. Pero ¿cuál es la grandeza de Rabbi Shimon? Él puede transformar lo más bajo, levantarlo a lo más elevado. ¿El árbol es Od Shebaot? Od Shebaot. Es un árbol del mes ahí. Od Shebaot. Sí, según la Sefirot normal, así, si tú entiendes de qué se trata, tú dices, el peor día de todo el Sefirot Omer es el Agmon. Pero Rabbi Shimon, entonces yo pienso, pero eso ya es ¿Para qué dos canales? El de Marán y el de Lari. Pero Lari, acabamos con el Sibur rápido. Es de según el Zhut. Dijo el Arizal, si me hubieran dado 2 años más, traigo la Geula. ¿Pero por qué Hashem hizo que Kabel Oradot Marán Bejol? Ya fe meod. Si hubiéramos tenido el Zehut, que el Arizal, el Marju, el Rab Chaim Vital eran el Mashiach, Ben Yosef, Mashiach, Ben David, entonces hubiéramos recibido todos la Torah del Arizal, se hubiera abierto a todo el mundo en ese momento, y entonces todas las halajot hubieran sido según el Olama Atzilut, y es el Etzachaim, es lo que se llama Luchot Rishonot. Pero, ¿qué pasó en el Har Sinai? No tuvimos Zehut de Luchot Rishonot, entonces tuvimos Luchot Sheniot. ¿Cómo se llama el Luchot Sheniot? Etzadat, y en Etzadat hay Tov Barra. Y Tov Barra es lo que se llama Mishnah. Eso el Zohar lo dice. Dice, la Mishnah está en el Olama Yetzirah Etzadat. Tov Barra, Taor Betameh, Pasul Bemutar, Bejule. Siempre hay las segundas partes. ¿Cómo llegó Marán a Bet Yosef HaKadosh a su Idgalut de la Shejina? Que le dijo, estoy en el piso. La Mishnah. ¿Y cuándo? En Shavuot. Toda la noche de Shavuot estudio Mishnayot. ¿Qué dice el Arizal? Prohibido estudiar Mishnah en la noche de Shavuot. ¿Cómo puede ser? Si toda la Idgalut del Marán fue con las Mishnayot. Dice el Arizal, solamente estudias el Tikkun, que después Bezat Hashem vamos a hablar de él, y puro Zohar, pura Kedusha de Kabbalah, de Atzilut. ¿Por qué? Porque nosotros queremos recibir el Etzachaim, no el Etzadat. Tienes todo el año, puedes estudiar Mishnayot. No quiere decir que las Mishnayot sean malas. Haz Shalom. Son Kedusha, y es lo que hace que puedas discernir del bien y el mal. Pero tienes que saber que es el árbol del bien y el mal. Por eso, como dice en Devarim, dice, Natati lefaneja, et hachaim vet hatov, vet hamavet vet harra, ubacharta bachaim. A ver, vamos a analizar. Tenemos Chaim vetov, vet hamavet vet harra, ubacharta bachaim. No te dijo ubacharta batov. Quiere decir, tienes el árbol de la vida y el árbol del bien. Y de este lado tienes Haz Shalom de la muerte y del mal. Y te dice Dios, escoge el de la vida. Ahora, como no tuvimos el Zehut de recibir el árbol de la vida, porque son las primeras Lujot que se rompieron, entonces al árbol del bien y el mal. Pero entonces tenemos que saber que tenemos las dos árboles. Tenemos los dos árboles, porque Lujot, Shibre Lujot, Munachim Ba'aron. También las Shibre Lujot están dentro del Aron HaKodesh, no solamente las otras. ¿Cuál es el árbol de la vida? Dice el Zohar. El Zohar explica exactamente qué es Gemara, qué es Mishnah, qué es Pshat, qué es la Kabbalah, qué es todo. No quiere decir que está mal estudiar, al revés, tienes que estudiar. Y dice el Arizal, cuando estudias Mishnah y Gemara y Midrashim y toda la Torah oral y la Torah escrita, todo el Tanaj, pero con los lentes del Zohar, entonces se te van a revelar cosas increíbles, porque todas las Mishnayot y las Gemarot y todo lo que dijeron Jajamim, todo es Ruach HaKodesh, todo es Kedusha, son Sodot, son secretos que están dentro, codificados, pero si tú no tienes los lentes para decodificar, entonces no vas a saber cómo hacerlo. Entonces te estás peleando de quién tiene razón, porque no sabes. Entonces, ¿de dónde vienen al final los psakim? De la duda. ¿Y de dónde vienen los psakim del árbol de la vida? De la claridad.
de la sencillez. Eso es lo que decías al principio. Entonces vamos a conectar. Todos, el majlok que hay entre tú y el Olam, es eso, todos quieren hacer Tzakim en base al Etz Hadat. Entonces, ¿qué ocasionas? Galut. Galut o Meta. Mantener el Galut. Pero puede ser que con eso vamos contra Ahí es. El Ajeret a Mitapejet es exactamente en el árbol del bien y el mal. Mitapejet. Tofra. Lishmorete de Jet. Entonces, ¿qué necesitas para entrar en el Etzahaim? No puede lipol del Etzahaim. Entonces, una duda. Entonces, el Shakla Betaria que tenemos tradicionalmente de Yeshua es nada más. Cuando llegue, te voy a contestar tu pregunta. Si la halajá va a ser como Shammai en el futuro, no. ¿Cuál va a ser la halajá en el futuro? Cuando aprendas a estudiar como yo he aprendido. No discuten, ¿entiendes? ¿Qué dijo Hillel? ¿Qué dijo Shammai? Los dos tienen razón, ahora tengo que entender de qué se trata la discusión. Tengo que entender de qué se trata. Si no está mal el Shakla Betaria. No está mal, la Shakla Betaria está perfecta, está muy bien. Es la Torah que tenemos. No, está también al final del Etzahaim. El Shakla Betaria del Shat está al Etzahaim también. Escucha tantito. Si hay un teiko, ¿cómo te dicen que va a ser en el futuro? Va a venir Eliyahu Anabí y te va a decir, la halajá es así, la halajá es así. Te digo la verdad, no es cierto. No es cierto. El teiko así, déjalo como está. Está perfecto, así está perfecto el teiko. Yo uso el teiko. ¿Cómo lo uso? Cuando veo teiko, es lo que me da la línea exacta, el límite. ¿Me explico? Es el límite para entender dónde está el límite de cada uno de las opiniones que están diciendo. Voy a poner un ejemplo. ¿Tú ves este libro? Si yo te digo, ¿qué es este libro? ¿O qué es? ¿Qué es? Vas a decir, es una pasta así con azul alrededor y tiene una estampita rosa, ¿sí? Y si yo lo veo de este lado, te voy a decir, no, es el libro de Rafael Vital, Sharek Dusha, y tiene aquí, y si lo ves así, no, es más grande, y tiene colores, y si lo ves así, y si lo ves así, y si lo ves así, ¿quién tiene razón? Todos. Pero tú tienes que entender cuál es la neshama de cada uno de los que están sentados en cada uno de los lugares, para entender cuál es la visión que Dios le dio a esa persona según su alma. Cómo ver el libro, y entonces vas a poder entender que necesitas todas las opiniones para entender de qué trata, y al final vas a tener el privilegio, si tenemos el privilegio de estudiar con el Mashiach, de que todo lo que estudiamos alrededor es Hebel, es solamente la portada. Vamos a poder abrir el libro y estudiar adentro, que es mucho, mucho más profundo de todo lo que hay hoy. Pero Bentime, entonces tú tienes que entender, o discutir, o entender. Rabbi Eliezer dijo esto, Yafé Meod, vamos a ponerlo aquí. Rabbi Yoshua dijo esto, Yafé Meod, vamos a ponerlo aquí. Rabbi Akiva, Rabbi Yossi, ok. Entonces le dice a Carrefour, Ribono Shel Olam, yo no sé quién es Rabbi Akiva, quién es Rabbi Yossi, enséñame. Entonces de repente se te ocurre algo. A lo mejor este es así, este es así. Ahora, que su personalidad de este y de este. Claro, la neshama de cada uno te está diciendo algo. De hecho, los mismos jajamim te dicen. A mí no me importa quién lo dijo, a mí me importa lo que dijo y voy a hacer objetivo con lo que dijo. No te importa porque no tienes todavía un enfoque que es nafkamina, ¿cómo se dice nafkamina? Que hace diferencia. Que hace diferencia. Entonces, si tú entiendes que no es lo mismo, quiere decir, o sea, que lo haya dicho Rabbi Yossi o Rabbi Yossi. No es lo mismo. Cambia toda la operación. Cambia todo. Pero yo veo que a lo largo de la historia, inclusive en los Mekubalim, cuando tienen que decirle a alguien qué hacer, no se fijaron. Ese no son los Mekubalim, como yo estoy diciendo. La Pealim, o sea, no, perdón. Nada más voy a decir otra cosa rápido. Es para seguir con lo que teníamos, la línea, para seguir la línea. Tenemos aquí todos los pilpulim de Ashkenaz, que son muy buenos porque te voy a decir por qué. Porque ¿cómo se dice el Talmud? Dice el Talmud Babli, dice, Bemachashakim Aushiveni, da Talmud de Babel. ¿Qué quiere decir? Cuando vas con la vela, por ejemplo, tú hiciste Bedikat Hametz, ¿no? ¿Puedes ir con una buká, con una linterna grande? No. Tienes que ir con una velita. ¿Para qué?
para que puedas ver los jorim y los daki. Quiere decir, para poder ver los detalles, así, tienes que ir con poquita luz. Pero, ¿cuál es el Zohar? Zohar es un sol. Entonces, para poder entender toda la foto grande, necesitas una antorcha grande. Por eso también a lo mejor es el minag de que en la Gomer se hace antorcha grande. No se hace velita, se hace antorcha. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de la Torah de Eretz Israel. La luz grande, no una velita. Pero necesitas las velitas para alumbrar en los oscuros. Entonces, hubo toda la época oscura. Entonces, ves como el pilpul, y después la Mishnah Brura, todo es... Ok, muy bien. Después tenemos toda la Shita de Marán, que llega hasta el Rabo Badia, que es la misma Shita, que es el Olam HaYetzirah. Después, arriba de esto tenemos la Shita del Ben Ish Chai. El Ben Ish Chai viene a ser Shalom desde el Olam HaTzilut con el Olam HaYetzirah. Él lo dice abiertamente, pero te dice, cuando hay discusión, siempre hacemos como la Kabbalah. Te lo dice abiertamente. ¿Por qué? Porque hay que saber de dónde viene la luz. La luz viene de arriba, no de abajo. Entonces la situación es de que, y también de los Ashkenazim tenemos Balatania, que él trató de conectar las ideas del Arizal con la Halajá. Entonces ves cómo tiene el Shulchan Aruch HaRav, también tiene mucho, por eso también el Ben Ish Chai tiene muchas cosas que son compatibles. También el Gaón de Vilna, él no hizo psakim según los Achronim. Dile calcula, tampoco eran los Rishonim. Se brincó a todos y se fue a hacer psakim como la Gemara. ¿Eso es bueno o malo? Como la Gemara. Sfataim nishak se dice en hebreo, ¿no? Le besas los labios. ¿Por qué? Porque él entiende que entre más te vas a los Rishonim, a la fuente, la halajá va a ser más clara. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando... Y al final son puras discusiones. Entonces la pirámide se hace más grande abajo. Entonces la distancia entre todas las ideas es grandísima. El Mashiach es la corona, es la punta de la pirámide. Es la persona que llega arriba del Atzilut, lo que se llama Yehidá de Atzilut, la punta de la pirámide, y desde ahí todo está claro. No hay discusión. ¿Ah? Adam Arishon Kodem Hachet. Adam Arishon Kodem Hachet era un poquito más abajo. Un poquito más abajo. Nadie llegó todavía a la Yehidá de Atzilut. Ni siquiera Moshe Rabbeinu. Si hubiera pasado el Nisayon, hubiera sido Shabbat. Hubiera entrado Shabbat, hubiera llegado a la Yehidá de Atzilut. El Mashiach. Pero en la Arizal también está escrito que la Raja Vital le pregunta por qué tú eras tanto en el Pilpuli. Para Lishbor esta clipa. Para después llegar al PRI. Si no hay eso, no hay todo lo demás. Najón, necesitas Lishbor esta clipa. Necesitas Lishbor esta clipa para llegar al PRI. Pero tienes que saber cuál es la clipa y cuál es el PRI. ¿Ya citaste esto? Cítalo bien. Le dijo, primero agarra la Gemara y la halajá, y tienes que sacar la halajá. De hecho, halajá es la Gemara. La halajá, cuando dicen los jajamim, dicen halajá es Gemara. Él hacía todo para sacar la halajá. Dice, cuando una persona tiene kushiot, ¿de dónde salen las preguntas y los problemas que tiene que no entiende? De los pecados. Entonces tienes que hacer un esfuerzo mental para traer la respuesta, para entender la verdad, para traer la halajá. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cuál es la mascana? Pero no solamente la halajá, también en el Gemara hay Agadá. Y muchas veces, hoy en día, como ustedes se dan cuenta en las yeshivot, separan la halajá de la Agadá, y la Agadá no ni la tocan. Se los digo abiertamente, la persona que no entiende la Agadá, que está junto a la halajá, nunca va a hacer halajá como debe de ser. Nunca. Porque no puede entender ni siquiera de qué se está tratando esa halajá. El Arizal dice en la Akdamá del Etz Chaim, del Shar Akdamot, que una persona que no entiende la fuente de la halajá en los olamot no puede hacer psak. No puede hacer psak.
¿Y cómo explica? Dice que la persona que no tiene los lentes del Zohar, entonces a fuerza se va a equivocar. No hay forma que no se equivoque. Porque está en un lugar donde está sin luz. Vas con la velita, no, ¿cómo vas a ver todo? Necesitas luz para ver todo el cuarto. No te puedes quedar con tu velita todo el tiempo. Ya, ahorita estamos ya en Eretz Israel. Tenemos también el Ben Ishai, el Ben Ishai, todos sus libros los mandó a imprimir en Jerusalén. Sí. ¿Ustedes saben eso? Sí. Y no solamente eso, lo primero que hizo, ¿sabes qué fue? Mandó al Rab Hazan, uno de sus alumnos, a que funde la yeshiva por Yosef lo más cerca del Kotel. Es la yeshiva más cerca del Arabait, porque él dice que entre más cerca estás, vemos como su Torah también es de ahí. Su Torah viene de esa fuente. Quiere decir que no es no que entonces una persona tiene que hacer. Cada uno tiene su papel, pero hay que conectarnos. Después más allá del Arizal, del Ben Ishai, etcétera, está el Arizal. El Arizal no te da alajot de todas las cosas, pero te enseña a estudiar. Te dice, mira, les voy a poner 2-3 ejemplos. El primer ejemplo, que es el que más me gusta, no es que me guste, es más sencillo de explicar, es que Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua discutieron cuándo se creó el mundo. Masejet Rosh Hashanah, el Rabbi Eliezer Omer, en Tishrei se creó el mundo, Rabbi Yoshua Omer, en Nisan se creó el mundo. Dice el Arizal, Holkim ba Metziut, que ellos están discutiendo de la creación del mundo, si se creó, o sea, entonces a fuerzas uno tiene que estar mal, porque el mundo se creó, y entonces o se creó en Tishrei o se creó en Nisan. Te dice no sabes estudiar. Elu ba'elu dibre Elohim Chaim. Los dos tienen razón, los dos son la palabra de Dios. Uno te está hablando del Pnimiut Olamot, que es la Neshama de la persona, los Gilgulim, etcétera, etcétera. Y el otro te está hablando de los Olamot. Entonces, los Olamot, Rabbi Eliezer te está hablando en Tishrei y Rabbi Yoshua te está hablando en Nisan. ¿Qué? Rabbi Eliezer no hacía Pesach, hacía. Y Rabbi Yoshua no hacía Rosh Hashanah, hacía. A todos, también a Rabbi Yoshua, en Rosh Hashanah le juzgan Bane, Mezone y Jai. Y también a Rabbi Eliezer en Pesach, Kobim lo Mayelo y Matorah Shelo ve Shabbat. A todos. No era discusión, pero Rabbi Yoshua es Melech Ozer u Moshiach. Rabbi Eliezer es Melech Ozer. Ozer. Yesh Ozer, Yesh Moshiach. Es Darga Ajeret. De un Itgalut de Akadosh Baruch Hu. Los dos traen la palabra de Dios. Pero uno la trae en cierto nivel, el otro en un cierto nivel diferente. ¿Cuál es mejor? Mala pregunta. Mala pregunta. No es mejor. Los dos son luz. Ellos cuando hablaron uno con el otro, sabían que el otro... ¡Claro! Ellos sí. El problema no es ellos, el problema somos nosotros. Pero la Gemara no está trayendo una más nota. O sea, no está trayendo un diálogo. Claro. Ellos eran Tanaim. Los Tanaim sabían un poquito más que yo. ¿Entiendes a qué me refiero? Los Tanaim, los Emoraim, dice el Arizal, no solo el Arizal, todo el mundo sabe. Todos los Jajamim que están en la Gemara, que dice su nombre, Rab, tenía Tchiat Hametim. Él podía revivir muertos. ¿Ah? El más pequeño. El más pequeño. Los grandes que... Y después vienen los Saboraim. Después vienen los Geonim. ¿Sabes qué es Geonim? Acabo de comprar ayer un libro de Shut del Rav Shirira Gaon. ¿Sabes qué es los Geonim? Pero el Arizal te dice, hay Geonim y hay Geonim. Hay Geonim que recibieron y de repente llegó una generación que ya empezó a bajar el nivel. El Galut se hizo más fuerte. Y entonces empezaron a traer Svarot. Entonces hay unos Geonim, los últimos Geonim. Por ejemplo, Rav Sadia Gaon, con todo su Geonut y todo eso, no se llama Gaon. O sea, es Gaon.
fue el último, pero no es los Geonim. Él solamente se llama Gaon, pero no es Gaon. Es como el Gaon de Vilna, no es Gaon. No es de los Geonim. Es después de los Rishonim, Zaharón. El Gaon de Vilna es Zaharón. Fue el último de la época. Fue el último, sí, pero me explico. Él no solamente el Rav de Gaon, hay otros Rabanim. ¿Cómo? Rabbi Hananel es Rishon. Los Rishonim, por ejemplo. Los Rishonim también dice, hay Rishonim que mucho más, calva joven. Sí, de los Geonim, ya hay muchos que no era del Ruach HaKodesh. Entonces los Rishonim, hay unos que sí. ¿Por qué no los ven tan en Navaja? No, yo no entiendo al Ramban. El Ramban. ¡Al Ramban! No, pero el Ramban, no el Ramban. Igual como juega. No. El Rambam. El Rambam. Vamos. El Rambam era Vamos. de la Piazza. Ok, voy a explicar los dos. Voy a explicar los dos. Tú estás del lado derecho, dices Rambam, tú estás del lado izquierdo. No, pero el Rambam no era una persona que Barminan no puede ser Moser la Torah porque no tenía Kabbalah. El Rambam cuando dejas de algo de Sofía Mar, el Yajas de acá no se hizo cuando el Rambam tenía Kabbalah, jamás más. ¿Cómo se llama? Canira que sí se así algo. No, pero yo digo que necesitamos los dos Kabim. Se necesita aquí y acá, ¿no? Mi pregunta es en el Ramban. Voy a explicar los dos. Voy a explicar dos muy buenas preguntas. Baruch Hashem. Voy a explicar los dos. Cuando ustedes digan. Cuando diga mi esposo. Cuando diga tu esposo. Todos le fía Kli, le fía. No, pero mujer que sí llega. Sí llega, nada más voy a explicar. Vamos a empezar con el Ramban. Vamos a aplicar con Ramban. Hay Rambam y Ramban. 7 minutos. ¿Te da tiempo? Sí. Va. Rambam y Ramban. Okay. Rambam con Maimónides. Ahorita va. Maimónides era el rabino del Ramban. ¿Ok? Y de otros rabinos. Es el más grande posek de todos los tiempos. El Arizal mismo. El Arizal mismo dijo que la halajá siempre es como el Rambam. Y lo que el Rambam llegó con su mente, el Arizal llegó con Ruach HaKodesh. Quiere decir, ¿puede una persona llegar, si es recto con su corazón, aunque no tenga Ruach HaKodesh, puede llegar a la verdad, si es objetivo, si tiene tahara, pureza, santidad, si lo hace el Shem Shamayim, si tiene buenas midot, ¿ok? Pero, dice el Arizal, hay cosas que no aceptamos del Rambam. Todo lo que tiene que ver con cosas espirituales, filosofías, y etcétera, etcétera, no se puede, está prohibido aceptar las dedos del Rambam porque él tuvo influencias filosóficas de Aristo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y después ahorita que voy a hablar del Rambam, voy a hablar también de eso. Pero las halajot, generalmente, así dice la Arizal, generalmente es como el Rambam. Pero el tefilín del Rambam. Yo ponía Rashi Rabenotá. ¿El Rambam? Ahí voy. Después está el Rambam con Nun, Nachmanides. Nachmanides está escrito que al final de sus días, solamente al final de sus días, él tuvo una Idgalut, se le reveló un rabino que le dio la Kabbalah y tuvo unas cosas muy fuertes, unas cosas que no voy a explicar ahorita, y todo el perush que hizo de la Torah, solamente el perush de la Torah, lo hizo, todo es Ruach HaKodesh, solamente al final, pero todo lo que hizo de la Gemara, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver. Lo hizo en el Israel, lo hizo aquí, lo hizo en el Israel. Él lo comenzó antes, pero él porque la Akdama y dice continúa el Arizal y te explica. Y en la introducción del Ramban él dice que todo lo que él recibió de Kabbalah, que recibió de Ruach HaKodesh, y el que no tenga Ruach HaKodesh o no recibió Kabbalah de un maestro, nunca va a poder entender lo que él escribió. Y yo cuando leí el libro dije, pues hay cosas que sí entiendo. Normal. Pero realmente el Arizal dice, y eso que él dice, tiene razón, y tú piensas que entiendes y no entendiste. El Rambam, si hubiera tenido 10 años más de vida, vuelve a hacer su pirush a la Shas con otro enfoque. Sí. No, pero se arrepintió. Rabbi Zeira cuando vino perdón te digo, Rabbi Zeira cuando vino a Israel hizo 100 ayunos para que se le olvide el Talmud que hizo que estudió en Babel. ¿Para qué hace ayuno? Para que le entre una nueva
un nuevo entendimiento de toda la Torah, porque entendió que la Torah de Eretz Israel no quiere decir que entonces estás mal porque estás estudiando Gemara. No, solamente hay que el Rambam no sacó una jetaba de que ya gente no estudia. El Rambam en realidad, una parte del Rambam son niveles. está Sadú para el que no entiende de Kabbalah. Todo. Él mismo te dice, ¿cómo se llama? La Meminajen, todo el Perush, no solamente eso, también lo que no dice que es la Mebenegen, también. Todo el Perush del Ramban, te digo una cosa, mi favorito es el Ramban en Perushim de la Torah. Es una cosa impresionante, y el primer año estudié Ramban, después uno de sus alumnos, después otros de sus alumnos, Rabbeinu Bejie, por ejemplo, es uno de sus alumnos, tiene otro que se llama el Tzioini, no es por ser Tzioini, Rabbi Menachem Tzioini, okay, y tiene otros, y muchos de los entendimientos que el Ramban nos da en su Perush de la Torah son cosas que están en el Etz HaChaim. Entonces voy a terminar con esto. Le preguntó el Rav Chaim Vital al Arizal, le dice, ¿por qué el Ramban, por qué los Jajamim, los Mekubalim de antes no hablan como tú? Que hablan de cosas, de muchas cosas, de Panim, Parzufim, y Sefirot, y solamente hablaban de 10 Sefirot y de cosas así. Y él le dijo porque las luces estaban tapadas por la diáspora, por el Galut. Pero ahorita se abrieron las ventanas del conocimiento. Y por eso es que él habla de esa forma, para que nosotros podamos interiorificar el estudio, no solamente saber que hay 10 sefirot, etcétera, etcétera. Y dice, y el Ramban fue el último de los verdaderos cabalistas que recibió de uno al otro, etcétera, y tuvo Ruach HaKodesh con Eliyahu Naví, también el Raabad, y hubo otros Rabanim que estaban en su tiempo, sí, Raibel, y si decías de Tefilim, hay también Tefilim del Raibel, y bueno, ese es otro tema, pero... ¿El libro este cosa? Sí, no, Shimush Rabba. Hay también Tefilín de Rabbi Jia, hay bastantes. Pero la cuestión es de que se abrieron las luces del conocimiento. Es antes. No, perdón. Es después. Sí, un poquito después. Él fue alumno de Rabbi Abraham Abulafia. Rabbi Yosef Jikatilla. ¿El Talmid de Maranque, no? No. Rabbi Abraham Abulafia fue antes de Maranque. No Rab Chaim. Rabbi Chaim Abulafia es después. Él fue el que fundó Tveria. Eso ya en el tiempo del Antevil. Más o menos. Un poquito antes. Pero el Rab Abraham Abulafia, que es el que hay mucha discusión, y el Rashba salió contra de él, etcétera, porque pensaron que él se estaba haciendo Mesías, y no es cierto. Yo leí el libro y él explica cómo le llega Ruach HaKodesh y le llama a eso como el ungión del aceite, pero todo su libro son símbolos, o sea, no está diciendo que él es el Mashiach, nunca dijo que es el Mashiach. Pero bueno, la cuestión es de que nosotros no aceptamos Mashiach que ya se murieron. Incluso los que hoy en día hay, aunque sean grandes Jajamim y grandes Tzadikim y los respetamos mucho, no puede ser Mashiach. Mashiach es solamente una persona que tiene que traer la redención completa. Si no y es alajá en el Rambam. El Rambam dice en la alajá, Ilhot Melachim Melchotehem, y el Mashiach tiene que construir el templo, tiene que hacer guerras, matar a Amalek y conquistar la tierra. Y entonces va a ser el Mashiach. Aunque no sea el Mashiach, no sé, aunque sea una persona que sea de la simiente de David Amelech, se llama Mashiach, porque es un rey ungido de la simiente de David Amelech, ¿no? Y después, si llega otro Mashiach que es mejor, está bien que yo. A lo que me refiero es, no estamos ahorita buscando, a ver quién es. En el pasado seguro no hubo Mashiach, porque todas las cosas que están en las profecías no se han cumplido. Y se tienen que cumplir. Y esa persona tiene que llegar a los niveles que están escritos en las profecías.
Si no llega a Yehida de Atzilut, no es Mashiach. Y va que construye Betamigdash. Sí, si no construye el Betamigdash, no hay que hablar, exactamente. El Megillah mashma que el Mashiach viene después de que se construye el Betamigdash. Porque dice, ¿de dónde viene esto? Se aprende que está escrito que Boné Yerushalayim y después Et Semach David Abdeja. Ya femeo, pero entonces hay que entender que hay otro Mashiach. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Entonces, ¿cómo decimos nosotros en Tishkon Betoch Yerushalayim? Que no lo maten. Que no lo maten. ¿A quién? Mashiach ben Yosef. ¿Ah, sí? Abre tu sidur. Pregunta, si hay nebuá, No, no dice es algo que me preocupa. Si hay nebuá que lo van a matar. Ponerte otros lentes para ver No si es Nebuá, es Gezerá. Ok. Ok, la Gezerá fue Puede ser que Ben Gvir sea el Mashiach ¿Cómo? Ben Yosef. ¿Ah? Tiene que ser tzadik. Super tzadik. Super tzadik. Super tzadik. Tzadik Yesod Olam. Markov. Tzadik Yesod Olam. Bar Kokhba había No un- era Mashiach ben Pero Yosef. Rabbi Akiva. No, Rabbi Akiva nos enseñó cómo buscar Mashiach. Afirmo que Bar Kokhba no era el Talmid Jajam más grande. De ahí aprendió aprendió el Rambam. Por eso, pero de ahí aprendió el Rambam. Que aunque no sea el Jajam más grande, pero si él está haciendo una revolución de Kudushá para conquistar la tierra, ¿Puede ser que Ben Gvir sea el Mashiach? no. ¿Por qué? No hoy. Si en el futuro después se va a hacer más y después más y de repente le va a llegar a Yehida de Atzilut, está bien. Pero mientras ahorita no tiene ni siquiera Malchut de Atzilut, entonces ¿cómo va a llegar a Yehida de Atzilut? no tiene de Olam Asiá. Tiene la equipa blanca. Tiene la equipa blanca, es bueno. Es bueno. Es bueno. Sabe el camino. Sí, pero no, yo no hablo de falsos Mashiach. Aparte, él tampoco se dijo que es el Mashiach, y aparte no puede ser ahorita Mashiach. Un Mashiach tiene que ser un Talmid Jajam Atzum. Mira, Pero Bar Kokhba no era. vamos a entender, pero no Bar Kokhba, pero Bar No, sí, Kokhba, Bar Kokhba. Rabbi Akiva dijo que él era el Mashiach. No dijo Bar Kuziba, Bar Kuziba. de la mentira. ¿Y quién dijo que no era también Jajam? No, Era Talmid Jajam. Era también Jajam. era Talmid No. Jajam. La cuestión es esta. Nosotros sabemos que voy a darles un insight. Tú querías 7 minutos, yo ya termino. Vamos a dar un insight. No, seguimos. Un insight de la noche de Pesach. Voy por tu esta porque la gente no quiere venir. ¿Y qué? No. Lead, no te preocupes por mí, yo después voy contigo. Te llevo a Wadi. Un insight del Leila Sede. ¿Cómo decimos? Ve allá, Rabbi Eliezer, ve Rabbi Yehoshua, ve Rabbi Elazar, ve Nazaria, ve Rabbi Akiva, ve Rabbi Tarfon. שהיו מסובים מבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם רבותינו הגיע הזמן של קריאת שמע של שחרית. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué rollo? Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Yoshua, Rabbi Hanania. Y todos eran los maestros de Rabbi Akiva, Rabbi Elazar ben Nazaria, Rabbi Tarfon, maestro de Rabbi Akiva. ¿Por qué tuvieron que ir todos a Bnei Berak? Bnei Berak nosotros sabemos que es el lugar de Rabbi Akiva. Colo toda Laila, toda la noche. Laila es Galut. Entonces, Bnei Berak, Galut, Era Laila. Jajam, ¿no? ¿Ah? Queda claro. No, eso, perdón, es un chiste. Por eso todos van de negro. Sí. No, esa parte en particular te la Ya estás perdiste. entendiendo Pero que Rabbi todo Akiva. tiene que ver. Lo digo yo vestido. Es que esa parte en particular te la perdiste. Pero esta Rabbi Akiva, puedes ir a, si en la noche no tienes dónde rezar, vas a Rabbi Akiva y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero Rabbi Shimon dijo שמידותיי תלומות מידות. לא עם מידותיו של רבי עקיבא. Ahí está Rabsha. O sea, hay que entender quién es Rabbi Akiva. Nada más Mashiach ben Yosef. Pero ahorita vamos a ver. No quería yo decir Ben todavía Gerim. eso. Ben Gerim. Por eso no fue tampoco. Porque fue Ben Gerim, entonces no pudo ser ni siquiera Rosh Sanedrin. Cuando lo querían hacer, pusieron a Rabbi Elazar ben Nazaria como. Porque, dice la Gemara, ¿por qué es Ben Gerim? Porque no tiene hijos, entonces no tiene Jutabot. Y tampoco pudo traer toda la luz de la Kabbalah, tuvo que ser de Rabbi Shimon, su alumno. Pero ¿quién es el que tenía el Zehut? Cuando Moshe Rabbeinu estaba en el monte Sinai, ¿quién vio que le dijo que él de la Torah?
Mejor. Entonces, vamos a regresar a la historia. Qué raro, pero era Dicen algunos comentaristas, dice, ¿Por qué fueron a Oh, ya no entendí. ¿por qué fueron a Rabbi Akiva? Leabil y Motamashiach. No contaron historias de hace 3.500, de hace 2.500 años. Fue ya hace 2.000, entonces eran 1.500 años. No era una historia de contar de qué pasó. Eso no es Leila Seder. Tuvieron que haber tomado un curso conmigo antes de Leila Seder para entender. Tengo el curso. Bueno, muy bueno. Pero lo pueden tomar porque tienen también cosas de ahorita de Sfirat HaShavuot. Hay en hebreo solamente al que le mando y en español está en YouTube. Pero es otro, son dos. Es como Olama y Olama. Olama Atzilut, ahora, ¿qué es lo que él está? Hay quien dice, el Rab Maimon y otro Rab, que él juntó a todos los Jajamim para planear el Mered de Bar Kokhba. ¿Y de dónde traen esa? Es de los Geonim, traen de los Geonim. Que cómo murieron los talmidim de Rabbi Akiva, dice Áskara. ¿Qué es Áskara? En guerra. ¿En guerra? En guerra, sí. ¿En cuál guerra? En la guerra de... La guerra. En el Mered de Bar Kokhba. ¿Mered de Bar Kokhba? Sí. Porque él dijo, yo soy... Rabbi Akiva dijo, yo soy el no sé qué lab de Bar Kokhba. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es no sé qué lab? Sí, Que le lleva escudero, de la guerra. escudero. Un segundo. Sí, Entonces sus alumnos fueron con él y cayeron. ¿Por qué cayeron? Pues si Abraham vino... Porque era mentira, porque era falso. Pero ya en el camino nos enseñó que una persona que dice, vamos a hacer... Pero Abraham vino de Nash por Bayar Eket Hanejab y el de Beto. Y la verdad que es lo mismo que yo. ¿Para traer la Geulá? Bueno, yo creo que la de aquí, Abraham vino no estaba jugando. No está jugando. Yo También, no sé qué- ¿a quién trajo? Perdón, ¿a quién trajo Abraham Avinu? No. A Eliezer lo trajo para la guerra. ¿Para qué quería salvar? ¿Qué? ¿Qué quería salvar? Rehushó. ¿Cuál es el rehush de Lot? Que era clase de panía. ¿Cuál es? Traducción. David Amelech. Ruta Moabía, es Mashiach ben David, y Naamá Amonit, Mashiach ben Yosef. Para eso tienen FMO. Para traer la Geulá. Entonces, Mejor los de Nash. Nenash. ¿Y por qué el Rashash fue castigado? Porque quería traer la Geulá y entonces hizo lo que hizo y al final. ¿Y por qué los Hasidim? ¿Ah? ¿Por qué la Arisa murió? ¿Por qué quería traer la Geulá? Entonces, Mascaná nos quedamos en el Etzadat. No, Mascaná. Es peligroso. Mascaná. ¿Por qué Moshe Rabben? Porque le tocó la piel. ¿Por qué? Entonces, ¿cuál es el pecado de los tzadikim? Querer la Geulá. ¿Qué quieren la Geulá? ¿Es pecado querer la Geulá? No. No es pecado querer la Geulá. El pecado es hacer cosas que no te pidieron hacer. Es más, te voy a poner un ejemplo. No, pero entonces nos quedamos en el Etzadat mejor. La Salahó, el Limud. ¿Para qué me arriesgo? No. Puede ser peligroso. No. Aniquil les fue en feria. Permíteme. Pero es que esa es la alajá. Si yo inventaría mi propia alajá para traer la Geulá, entonces dame batazos. Pero si yo te estoy diciendo la alajá original y tú me discutes con Tanot de los Goyim que nos ponen para humillarnos y me dices que ellos tienen razón y por eso así se tiene que continuar de hacer, entonces no tienes que decir conmigo. Pero hay algo raro, o sea, sí, Marán es cabello como Rosh, Bené, Kol, sí, entonces yo tengo que hacer como Marán, no como el Ari, pues si hago, Ani Jaya o qué hago. No, Depende de cada uno con su rap. No, Marán, no es lo que tú quieras, es el rap de una vez, Cobea, no lo que es tu rap de Lincoln. ¿Sí sigue funcionando? Se está marcando. Sí, pero sigue funcionando. Sí, es que se me olvidó ponerlo en, ¿cómo se llama eso? Avión. No, pues, como, Una vez, sigue funcionando, sigue guardando, sigue. Ahí está. Yo fui. Una vez me encontré con un general, uno del ejército. Y le dije, a ver,
Le dije, mira, él me quería reclutar al ejército. Y acabó haciendo A mí. Eso es ¿En Ecuador. qué época? Claro. Hace como 15 años. Ok. Y le dije, mira, yo voy, nada más que tienes que hacer una cosa. Yo voy como la Torah. Sí. Si yo veo un árabe que es usted, yo le tiro. Si no pueda. Tú no me vas a decir nunca algo que esté en contra de la Torah, porque entonces te vas a encontrar con una pared. Me dice, ¿por qué? No sé qué. Le dije, a ver, yo te voy a explicar cómo funciona esto. A ver, no, es historia verídica. Le dije, mira, si tú tienes, por ejemplo, un soldado. Quiero adivinar que al final te dio un Thor. Sí. Ok. Ya. ¿De Meshugá o...? No. Porque mejor... problemas políticos aquí no queremos. Me dice, yo soy soldado, ¿ok? Y tengo un capitán que me dice que tienes que abrir la ventana. Y el mayor te dice que tienes que cerrar la ventana. ¿Qué tienes que hacer? Cerrarla. El mayor es más que el capitán. Y si llega de repente ¿cómo se llama el que sigue? Al buen El admirante. El admirante. El admirante y te dice, teniente, te diga un lieutenant. Llega un lieutenant y te dice, abre la ventana. ¿Qué tienes que hacer? Abrirla. Y si llega el general y te dice, rompe el techo, ¿qué tienes que hacer? Romper el techo. Y si llega después el ministro de defensa y te dice que tienes que tapar el techo, ¿qué tienes que hacer? Tapar el techo. Y si llega el Rosh HaMemshalá, el presidente, y te dice que no tienes que hacer nada, pues no haces nada. Y si viene el capitán y te dice que yo te dije que abras la ventana, ¿por qué no la abres? ¿Qué le vas a decir? El Rosh HaMemshalá, el presidente me dijo que no haga nada. Y si tienes problema, ve con él. Le dije, tu problema es que al final tú escuchas al presidente. Yo escucho a Dios. Porque el presidente tiene también la obligación de escuchar a Dios. Entonces, si él va con Dios, lo puedo escuchar. Como le dijeron a Yoshua Ben Nun, que fue su Lula de ayer. ¿Qué le dijeron a Israel? Hazak be'ematz, pero con condición. Si tú vas a ir en el camino de Dios, nosotros contigo. Todo lo que quieras, estamos contigo. Pero si no, a Yoshua, profeta, el más grande profeta de Moshe Rabbeinu. Si tú estás con Dios, voy. Le dije, tú no vas con Dios. ¿Por qué me vino a convencer? Porque hicieron la expulsión de los Yehudim de Gush Katif. Entonces yo salí en contra y fui a las oficinas y les dije que no voy más y que están mal, y les dije varias cosas muy, muy fuertes. Entonces me dijo, yo te voy a ir a ¿Tú visitar. estabas en el ejército? Sí. Entonces, bueno, y ya fue como fue. Al final me liberaron, pero no es la cuestión si me liberaron o no. La cuestión es a quién tienes que escuchar. Entonces, si llega un ajarón y te dice, cierra la ventana, dices, bueno, yo tengo un rishon. El rishon dice, abre la ventana. No, pero es que los Geonim dijeron que hay que tapar el techo. No, pero es que están los Tanaim. Hasta que llegas a Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu dijo tal cosa, él recibió de Akadosh Baruj Hu. Tú tienes que discutir con Moshe Rabbeinu. Y para finalizar con el tema lágico, voy a decir una cosa que dice el Hida. El Hida. Una laguna que deja. El Hida. ¿Qué pasa si hay una discusión entre yo y el admirante no sé cuál? ¿Qué dijo el presidente? Entonces, Yo no escuché puedo romper la juzgar. ventana y él me dijo cierra. yo no puedo juzgar, pero yo No con entendí, quien tengo no entendí. contacto es Sí. aquí. Él Okay, no pero- lo inventó. Ok, Él pero dice si, que Moshe dijo eso. pero si hay un almirante que él mismo recibió y él dice que recibió directamente del presidente, entonces ¿tienes algo que discutir con él? No, si el otro también dice. pues, No dice, no hay nada que dice. Bueno, te voy a explicar ahora lo que dice el Hida. Dice el Hida. El Hida dice que el Arizal, en Alajá, no solamente en Kabbalah 100% no hay más que el Arizal. En Alajá, su opinión, que no es una opinión, es Alajá de Moshe Sinai, lo que él, su postura, vale más que los 70 sabios alumnos de Moshe Rabbeinu. Más que los 70 juntos. ¿Por qué? Porque recibió directamente de Eliyahu Naví, no en sueños,
y no en ilusiones, sino físicamente, él es conducto número 1 de Eliyahu Hanaví, que él recibió directamente Pinjas o Eliyahu de Moshe Rabbeinu. Es conducto. Y los Shivim se quieren recibiendo Moshe Pero, Rabbeinu. Están perdón, arriba de. Pero Están arriba de Eliyahu Hanaví. aquí, Eso es el Hidá, no yo. hay una mesorá No, pero. de 3000 años y aquí hay un Jajam dijo que recibió. Sí, pero brincándose 3000 años. no se de brincó, mesorá. no se brincó. Yo te puedo decir abiertamente, No, que no te no puedo decir abiertamente, mejor, él dice que que cambió tú- la hora, ¿no? no tiene ningún cambio de hora. De hecho, para que me entiendas, no hay ni una sola discusión entre el Babli, el Yerushalmi y el Zohar. Si ves discusión, hablan por teléfono y vas a ver que no hay discusión. No hay discusión. No hay ninguna cosa que es algo que se contradice una a la otra. Es solamente los enfoques diferentes para entender y muchas veces depende de la situación de la persona. La halajá va a cambiar cuando llegue el Mashiach, no porque va a cambiar, la Gemara es la misma Gemara, La persona. todo es lo mismo, solamente la persona cuando lo leas te vas a dar de cuenta de que si hay Jisure Mixera, así tiene que estar. No es porque el que escribió la Gemara se equivocó, no hay equivocado. Si hay un Teiku, es porque así tiene que estar, etcétera, etcétera. Bezrat Hashem, que veamos pronto la ira del Mashiach y podamos estudiar Torah Lishma desde ahora, no tenemos que esperarlo, y que lo que sí, que tengamos el zehut de estudiar con el Mashiach. Amén. Además, Por perdón favor, por el olam, amén, amén. perdón por el chiste, el mal chiste de lo de vender unas extremistas del negro. No, no es chiste. Faltaba la mano. Es que No, no, madre, es que no viniste.